Bueno, sintonía de nuestro rincón literario de todos los jueves, da igual el frío que haga aquí en el sur de Madrid, que seguimos fieles a nuestra cita, pero a ver, un momento, Chema Contreras, muy buenas. Muy buenas, aquí estamos, y hoy sí que aquí está, sí, aquí estamos. Hoy sí pero que magia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién tienes a tu lado? Tengo a mi lado a una persona pues, que está frente a usted nada más, y se llama como usted, David. ¿Pero qué estamos haciendo con...? Tenemos... Va complicado este programa, Chema, yo te voy a decir una cosa. Este programa pierde calidad esta semana, yo no sé si vais a poder recuperaros. Tenemos dos Davides. No, por supuestísimo. Aunque no es que nos tengamos que recuperar, no hay nada que recuperarse, por lo que recuperarse. Es un privilegio tener aquí a don David Sañudo. Hola, Chema Contreras, hola, David Callejo, hola, David Sañudo, para hablar de su primera novela publicada, y digo primera novela publicada porque vendrán más, y si no ahora le daremos caña para que vengan más, La Victoria Perdida, editada por Edasa, ¿no? Entonces hablaremos de esta Victoria Perdida, pero en principio, ¿cómo se siente uno viendo a ese hijo, entre comillas, literario, ¿no? Ese hijo literario. Yo te digo una cosa, os voy a contar una anécdota... que se pueda contar, ¿eh? Sí. Bueno, las que no se pueden mejor. Son las más interesantes. Pero bueno, no me he atrevido todavía a ir a una librería a buscar mi libro. No me he atrevido, y sé que es muy fácil, tú te metes en todos tus libros y ahí te aparecen las librerías donde físicamente está tu libro y o cualquier libro, quiero decir. Y no me he atrevido todavía, me da como, no sé, o sea... Como un poquito de pudor, sí, un poquito claro, porque me voy a quedar allí mirando, a lo mejor alguien lo coge y dice... y lo de, no sé, me da, no me he atrevido todavía. Yo confieso que él no lo ha hecho, pero yo sí. Entonces yo a veces le mando una fotito diciendo, mira, porque, oye, a uno le hace también ilusión tener este bebé entre nosotros. Sí, hace mucha ilusión, y el verlo, porque dése usted cuenta, no sé si es consciente de ello, esto ya queda para siempre. Lo sabe usted, que eso estará ahí, tiene sus hijos, si todo marcha como la vida debe, pues a lo mejor tendrá sus nietos, nietas, etcétera, etcétera, y dirán, oh, coño, ya me acuerdo, el abuelo, ¿no? El bisabuelo, el tal. ¿Y de dónde le viene a este niño, a esta niña, esto de escribir? ¿De dónde le viene? Pues es que un tío abuelo suyo, un abuelo tenía... Pues fíjese usted, sin darse cuenta, la que ha liado. Hombre, si nos ponemos ahí muy profundos, es verdad que trasciende todo ya, ¿no? El escribir un libro que esté en las bibliotecas, que esté, yo que sé, en la Biblioteca Nacional, que dentro de 50 años alguien diga, mira, voy a leer esto a ver qué tal. Es como... parece como que has hecho algo importante, aunque luego uno cuando lo escribe, pues no piensa en todas esas cosas. Y sobre todo porque dirán, y esto no es porque esté ahí delante, porque él lo sabe, dirán... Qué bueno es este libro y qué bien documentado está. Porque otra cosa no, pero documentación tiene. Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque ¿cuál es esa labor, sobre todo en novela histórica, ¿no? Porque en ficción, aunque haya una parte de ficción y una parte de realidad en esta Victoria Perdida, ¿cómo se documenta uno para que sea creíble la historia que nos va a contar? Fíjate, ¿no? La gente puede pensar que la época en la que está ambientada el libro, que es el siglo X, la Alta Edad Media, es una época, como siempre se habló de los siglos oscuros y estas cosas, es una época de la que conocemos poco, y no es así, conocemos bastante de esa época, nos han llegado incluso documentos que a mí me han servido muchísimo, porque es verdad que leer, por supuesto, los análisis de los historiadores, los que ahora mismo están ya un poco superados, y los presentes que siguen abriendo nuevos caminos y dándonos nuevos puntos de vista, es muy interesante porque te haces un punto de vista global, pero yo he de reconocer que a mí la emoción de leer lo que alguien escribió en su momento, aunque sea una simple compraventa de una viña, ¿sabes? Parece como le da un pozo de realidad muy importante, y yo esos nombres o esas anécdotas también las he querido incluir porque a mí me ayudaban a creerme mi propia historia, que yo creo que es algo, no sé tú que eres escritor, Chema, también, o algún oyente que haya escrito alguna novela, creerte tu propia historia, la historia que estás contando, creo que es importante. O sea, el que tú mismo visualices, sientas incluso lo que sienten los personajes, ayuda a después transmitirlo a través de la escritura y que los oyentes lo sientan cuando lo están leyendo. Por eso, para mí la documentación ha sido uno de los procesos más
apasionantes, atractivos y con los que más he disfrutado. Me ha permitido, ya digo, conocer documentos de la época, conocer por dentro la Biblioteca Nacional, acceder a un montón de documentación. Claro. La Biblioteca Nacional, que yo siempre lo digo en las entrevistas, es un recurso abierto a todo el mundo, no solo a los investigadores, no solo a los escritores, no, todo el mundo puede acceder a la Biblioteca Nacional. Tú te sacas tu carnet, pasas los controles de seguridad que hay, la gente es amabilísima y ahí tienes a tu disposición todos los libros. Claro. Yo creo que están deseando hasta que se visite la Biblioteca Nacional. Porque la gran sala de lectura es un sitio de los más bonitos que hay en Madrid. Sí, yo recomiendo igual el visitarlo y bueno, pues hay visitas guiadas, bueno, yo no sé si con esto de la pandemia se han suspendido, pero yo recuerdo cuando estaba documentando para el libro que a determinadas horas del día había visitas guiadas. La sigue habiendo con aforo. La sigue habiendo con aforo y además os recomendamos entrar en la página de la Biblioteca Nacional y bueno, lo podéis ver ahí. Pero sí, esa sensación, como tú dices, de tener esos manuscritos que se escribieron entonces, la situación de esa persona que lo está transcribiendo, que está contando, como tú dices, aunque sea simplemente una operación comercial, ¿no? Pero como bien dices, si no te crees tu historia, ¿cómo quieres que se la crea el lector? O sea, es que es imposible, ¿no? Por eso aunque sea una historia totalmente ficticia, sí, da igual. Una novela histórica, pero de una historia... Pero es ficticia, pero se hace muy verdad. Y a mí la sensación que me daba leyendo el libro es que todo era real. Y todo estaba documentado, solo que hay algunas partes que no están documentadas porque no son verdad, porque son ficción. Pero te deja ese pozo histórico que tú le pides a una novela histórica. No que sea una fábula, no que sea una historia que puede pasar en el siglo XXI, como puede pasar en el siglo XV, como puede pasar en el siglo X, sino que sea una historia que pasa en el siglo X. A mí me ha gustado mucho y me ha llamado la atención porque todos entendemos una situación que se da con el rey que sea, y con algún vasallo, que me da igual, se van a ver ahí. Pero no había nadie que pueda transcribir la conversación que tuvieron esas dos personas. Es decir, hay unos hechos que sí, pero la conversación que tuvieron, lo que se dijo uno y lo que se dijo el otro, no había nadie, no se grababa entonces, ¿no? No había periodistas. Claro, bueno, pero ¿qué es lo que sucede? Es que se hace tan creíble, que es como tú apuntas, Callejo, se hace tan creíble esa parte que dices, ¿y por qué no se pudieron decir esto? Oye, que está transcrito. ¿Me dejáis que cuente un poco de qué va la novela primero a la gente? Que vosotros, claro, estáis aquí Sí, hablando. sí, porque a lo mejor además, he de decir una cosa, que vos, vosotros dos, Víctor Rodríguez o Pilar García, sois de los primeros que tuvisteis lector cero. Lector 0.0 y 0.0 fuisteis, de verdad, y a vosotros os lo quiero agradecer también. La novela, ya hemos dicho, ambientada en la Alta Edad Media, siglo X, es un periodo en el que nos encontramos en eso que se llama la Reconquista, pero dentro de esa gran Edad Media en la península ibérica podríamos decir que es en el periodo de predominio musulmán, porque bueno, pues se acaba de proclamar el califato de Córdoba y bueno, pues Córdoba es una de las ciudades más importantes del mundo, cultural, económica y políticamente y militarmente también. Y al otro lado de la frontera, en el norte, están los reinos cristianos. Yo esta novela la enmarco en el Reino de León. León no es solo lo que hoy es la provincia de León, ni siquiera el territorio de León que podría comprender las provincias de Zamora y Salamanca, sino que estamos hablando de una zona que está al norte del río Duero, que sería norte de Portugal, Galicia, Asturias, norte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, Cantabria, parte de La Rioja, parte de Álava, todo eso es León. Bien, yo inicio la novela en el año 939, que en plena batalla de Simancas, que es una batalla que se produce al sur de la provincia de Valladolid, junto al Pisuerga, en Simancas, donde hay un archivo general precioso también, por cierto, y ahí se enfrentan las huestes del rey de León, con su aliado rey de Navarra, y los musulmanes del califa de Córdoba, que encabeza las tropas. Y el rey, ganan los cristianos, pero incluso con esa victoria el rey de León dice, a estos no les ganamos definitivamente jamás, porque es que todos los veranos nos atacan, cada 2 por 3 nos conquistan fortalezas y nos destruyen todo lo que hay, el poderío económico que tienen es inalcanzable para nosotros, y da la casualidad de que se han encontrado en Galicia, en unos documentos, unas referencias a un objeto antiguo de poder mágico, aún no se sabe muy bien lo que es, que podría dar a los ejércitos leoneses la victoria definitiva sobre los musulmanes. Y entonces dice el rey, bueno, pues vamos a confiar en esto también.
y le encarga a un monje, el monje Julián, que recorra diferentes monasterios buscando más pistas para dar finalmente con el objeto, y que escolte al monje Julián. Se lo encarga al protagonista de la novela, que es Alvar Lainez, un joven de adolescente cuando empieza la novela, Sí. hijo de un conde leonés. Y bueno, pues de la mano de ellos dos y de otros personajes vamos a ir recorriendo pues diferentes ubicaciones del territorio, de los territorios cristianos y musulmanes de la península. Está muy bien porque si te gusta la novela histórica te va a gustar, si te gustan las aventuras te va a gustar, si te gusta la intriga te va a gustar, si te gusta la novela romántica hay ahí una parte, por supuesto, si hay mujeres, si hay chico-chica, como se suele decir, va a surgir de una forma o de otra. De tal manera que es una novela que yo invito, y más en estas fechas que estamos próximas a Navidades, cuando no necesitamos unas fechas concretas como excusa para regalar libros. Por favor, regalar libros siempre que tengáis ocasión, porque es lo más maravilloso del mundo. Y luego, si conocéis los gustos de la persona que va a leer, pues muchísimo mejor, ¿no? Porque no se trata de que se quede en la estantería. De tal forma que con este libro seguro que vais a acertar, porque tampoco... Ojo, hay algunos libros históricos, tengo que decirlo, de novela histórica, que es que parecen tratados. Y entonces parece un tratado y de verdad, pues te tiene que gustar mucho la historia, no digo de la novela histórica, para leer algunos libros que te resultan un poquito pesaditos, ¿no? Pero aquí es que va muy fluida la historia, esa realidad, con esa ficción, con ese deambular de esos personajes de convento en convento, y se hace muy dinámica la lectura. ¿Qué estás recibiendo de la gente que ha leído? Pues al hilo de lo primero que decías, hay novelas históricas que son demasiado densas, yo aquí he de reconocer que gracias a la labor de mi editora, de Penélope Acero, la editora de Edasa, quien ha publicado la novela, he conseguido eliminar muchas partes de esas que a lo mejor, pues por, yo qué sé, ese deje de historiador que todavía tengo, ¿no? Pues quería incluir contenido que tal vez a la novela no le añadía mucho, aunque yo pensaba en un principio que sí, y que podía hacer que el ritmo fuese más lento. Y sobre... No recuerdo la otra pregunta. Lo de la aventura, un poco por dónde se mueven y la aventura y todo eso. Sí. Pues mira, ahí voy a reconocer que uno de los momentos en los que yo más he disfrutado también haciendo la novela, junto con la documentación, ha sido visitar los sitios en los que se desarrolla. O sea, eso tiene que ser importante también. El sí, sentir... no sé, a lo mejor da igual, ¿sabes? Porque entiendo que todos los escritores no visitan todos los sitios en los que se desarrollan sus novelas, pero a mí yo que sé, Lleida, bueno, voy a contar todas, no sé si será spoilear mucho, pero los más lejanas, pues Ripoll, San Joan de las Abadesas, Lleida, Zaragoza, León, el propio castillo de Aquilare, que está allí encima de una roca. Yo ahí he de reconocer que... Esto sí que lo cuento como anécdota también. Estaba mi mujer embarazada de Kiko. Y estaba embarazada de 5 meses. Y acceder a ese castillo es imposible. O sea, y ya, bueno, con una mujer embarazada no te puedes ganar. O sea, en fin, y ella me acompañó allí también, intentando subir a ese castillo, perdido en las montañas de León. Pero para mí, el monasterio de Tábara, o lo que es hoy Tábara, en Zamora, todo eso, pues para mí a mí me ha ayudado, ¿no? A imaginarme, cerrar los ojos e imaginarme, pues, cómo luchaban, cómo intentaban escapar de asedios. Para mí ha sido importante. Pero fíjate, ¿y en algún momento has enriquecido lo que ya tenías previamente pensado? Es decir, vas a, por ejemplo, Ripoll. Tú sabes que vas a escribir sobre Ripoll y sabes más o menos por dónde va a ir la línea argumental en ese escenario concreto. Pero después de haber estado allí, ¿han surgido matices, han surgido conversaciones incluso de los propios personajes? Pues a lo mejor conversaciones no, yo diría más sensaciones. Es decir, por ejemplo, Ripoll. Hay un momento en el que Ripoll es un monasterio que está en Girona, uno de los monasterios de la Cataluña central, de esa Cataluña vieja, ¿no? Que se coloca como el origen de ese territorio. Y el trayecto que hacen desde Ripoll hasta el monasterio femenino, en el que se desarrollan una serie de aventuras, yo recuerdo haberlo hecho en coche. Y entonces, claro, a mí me sirvió ese trayecto para imaginarme ver pues las montañas por aquí, el sol por allí. Iba a decir cerrar los ojos conduciendo, no, pues no lo hice, bueno. pero sí para yo qué sé, meterme en la piel del personaje, porque de alguna manera yo creo que todo el que escribe se mete en la piel de su personaje. No es autobiográfico, pero sí te sientes ese personaje. Y para eso sí que me ha servido, por ejemplo, vaya. O para cuando
el tema del castillo, ¿no? Pues tú no te haces a la idea, por mucho que leas descripciones de un castillo rocoso, que sí, el paisaje, tú no te haces a la idea hasta que no estás allí arriba, miras alrededor y dices... Esas sensaciones. Claro, habrá cambiado en 1000 años esto, pero pues la sensación que yo tengo es esta, y eso sí que, para eso sí que me ha servido. Sí. Porque muchas veces que esa frase de que las piedras hablan, ¿no? Lo que habrán visto, esas murallas, esos castillos, esas almenas y demás, pues hace importante, ¿no? Digamos, esa parte. Te he preguntado también qué has recibido de los lectores que se han acercado al libro. Pues de momento he recibido críticas positivas. O sea, ¿para qué vamos a mentir? Si aquí estamos en la radio y nos conocemos todos. Algunos me dicen, pues me gusta, pero a lo mejor hay mucha palabra antigua que me ha hecho que tenga que rebuscar en el diccionario. A mí el lenguaje me ha servido también para, o por lo menos ha sido mi intención en la novela, que el lenguaje utilizarlo como un recurso más de ambientación. Claro. Utilizar palabras que en algunos casos es que no hay otro término, ¿sabes? No es que haya buscado una palabras rebuscadas para fastidiar, es que no hay otro término y el propio lenguaje lo he utilizado yo de esa manera, como un recurso de ambientación más. Es que antes hablábamos de los diálogos, vamos a ver, los diálogos eran en un lenguaje, no vas a poner castellano antiguo porque entonces necesitaríamos la traducción, pero cuanto menos no vale, y voy a hacer, vale tío, lo que tú me digas, colega, hombre, vamos a ver, alguien pone lo que tú me digas tío, por muy familiares que sean, y no me refiero parentesco, Concho, vas a decir, pero chico... Pero sí que se notan esos detalles de, como decía David antes, esas palabras que... A veces es que no puedes utilizar otra palabra, pero porque son elementos además que ya están extinguidos, porque no se usan en nuestro día a día. Pero te ayudan a meterte en ese siglo X sin tener la estructura gramatical del castellano del siglo X, pero te ayudan a llevarte a ese momento. No sé, a lo mejor habrá gente a la que le guste eso y gente a la que no le guste. Ya te digo que he recibido tanto palabras positivas como un poco más críticas en ese sentido. Y luego el tema, eso que decíais vosotros, el tema de la ambientación sí que ha gustado más y la propia historia, ¿no? Que cómo termina, había algunos que me decían, jo, vaya manera de terminar también, me has dejado fastidiado cómo termina la novela, ¿no? En los últimos capítulos, que es cuando se produce el mayor desenlace y cuando, bueno, pues, a ver, al final encuentran el objeto, también esto yo creo que no se spoilear mucho, ¿no? Al final lo encuentran, y dónde lo encuentran, y qué pasa con los que lo encuentran, y qué pasa después con el objeto, y luego qué pasa con el protagonista, bueno, pues, eso yo sí que he recibido... palabras positivas. Claro. Hombre, siempre en todas las novelas, y sucede aquí con La Victoria Perdida, sucede eso. ¿Qué pasa con los personajes? A mí me hubiera gustado que hubieran terminado de otra forma, que él y ella hubieran, que el otro con el otro hubiera... Sí, pero... Estaba y luego resulta que aparece la otra, pero ¿esto qué es? Claro, no vamos a adelantar acontecimientos. No, pero que quiero decir que sí, claro, a mí me hubiera gustado que el protagonista hubiera sido nombrado rey, ya, pero es que la historia no determina que el protagonista fuera rey, ¿no? Pero te encariñas mucho con el protagonista, y eso yo creo que es también mucho mérito de cómo has hilado toda la novela, porque al final te puedes identificar más o menos en algunas acciones, pero te encariñas de él y le coges ahí cierto gustillo. Yo también, a ver... Esto es complicado en la vida real, madurar, ¿no? Ser un adolescente a ser un adulto es difícil y plasmarlo en una novela creo que también, pero he intentado que a lo largo de las páginas se vea la evolución de un chaval con 14 años, que hombre se crea que es ya un adulto, no lo es. Como pasa hoy en día. Claro, cómo va idealizando su vida y su futuro, y van pasando los años y se va dando cuenta de que sus sueños pues no se están cumpliendo, que a lo mejor tiene que aceptar cosas que no le gustan, tragar con lo que no le gusta, pero es que al final llegas a un momento de tu vida en el que tal vez tengas que abandonar tus sueños y aferrarte a las opciones que tienes reales de la vida. Claro, pero se ve, como tú bien comentas, la salida del joven, cuando sale, inicia, digamos, esta aventura, al final de la novela. Ha madurado muchísimo porque la vida le está enseñando, le está dando reveses con la mano abierta y con la mano cerrada a cada paso que va dando. Hay otra cosa que sí que me gustaría destacar, y que habéis hablado un poco de los personajes femeninos, y es que en esta novela he intentado varias cosas.
por un lado, hablar de una época que no es un siglo oscuro, en la cual, bueno, pues tenemos, por ejemplo, unas manifestaciones tan importantes como son las producciones de los Beatos, de esos libros, los comentarios al Apocalipsis del Beato de Liébana, que además de un contenido literario y filosófico importante, son artísticamente maravillosos, y a los que se dedicaban monasterios, pues como el de Tábara, al que hacíamos antes referencia, o el de San Millán, por hablar de otra ubicación de la novela. Pero también destacar a personajes femeninos potentes y fuertes y reales. Y en el ámbito de la cultura, por ejemplo, uno de los personajes principales es Engratia, que es una figura histórica, que es la monja En. Yo la he bautizado Engratia porque En es poco literario, tal vez, ¿no? En es un nombre poco literario para meter en una novela. Pero Engratia, o En, perdón, tal vez sea la primera artista femenina de la que conocemos su nombre en la historia de la península ibérica. Claro. Ella es una de las autoras del Beato que hoy se conserva en la Catedral de Girona, que se produce en el monasterio de Tábara en Zamora, y ella, sabemos que es autora porque tiene tanto poder, tanto nivel y tanta fama que firma su obra. Claro. Esto no lo podía hacer todo el mundo, y menos una mujer, porque no es habitual encontrarnos figuras femeninas en la iluminación de beatos. Y el otro personaje femenino que he querido destacar, pero en este caso en el ámbito político, ese es el de la princesa Elvira, la hija de Ramiro II, en su segundo matrimonio. Bueno, pues que es una mujer que decide no casarse, que ingresa en un convento, y a pesar de eso, en los años posteriores, sin ella casarse, llega a ser considerada reina y firma como reina de León, siendo el poder en la sombra durante el gobierno de su hermano y de su sobrino posteriormente. Y he querido destacar estas dos figuras potentes. Hay otras figuras femeninas, pero quiero destacar hoy estas dos para también hablar, bueno, pues de un papel, el femenino, que ha sido muchas veces borrado, ocultado o menospreciado en la historia, y tenemos aquí dos ejemplos de dos mujeres fuertes en sus ámbitos. No, me ha parecido, cuando leí la novela, me pareció interesantísimo porque siempre han estado ocultas de alguna manera, yo creo que a propósito, simplemente para que no constaran, para eliminarlas de alguna forma y que siguiera esa figura del hombre, y más en el tema de conventos. Le vamos a decir que prepare una lectura y hacemos recomendación y retomamos ahora con él. Hoy nos van a permitir ustedes que nos entretengamos un poquito más, ahora que estamos un poco en familia, pero sí vamos a seguir con nuestro esquema habitual del rincón literario. Y mientras Añudo va encontrando uno de los párrafos, yo he de decir, ¿tenéis alguna preferencia? No, lo estaba pensando. Yo, si tuviera que elegir, lo tendría complicado, y yo igual. Por eso, búsquelo tranquilamente y vamos a... ¿Pero qué os apetece más? ¿Algo de así de una biblioteca? ¿Algo de una batalla? Yo prefiero una biblioteca. Más que nada porque hablamos de libros, pues vamos a hablar de una... Y es cierto que los libros, lo hemos comentado de pasada, pero los libros y la producción literaria de la época tiene una enorme presencia. A lo largo de toda la novela, documentada además. No se habla de libros inventados ni de qué hubiera pasado, no, son libros que existían. Claro, por eso, hombre, ahora se publican miles y miles y miles de libros, entonces, no como entonces, claro, pero por eso empezaba, digamos, esta conversación diciendo, si sabe usted lo que ha hecho escribiendo un libro que va a quedar ahí para los restos, ¿no? Entonces, fíjese que estamos hablando, hombre, su libro, perdone, no es de los que se hacían en los conventos, pero quiero decir que quedarán ahí, ¿no? Para la posteridad y para que se quiera acercar a ellos. Pues Añudo, si... no vais a leer un poco. Venga, vamos con el resto de recomendaciones. Vamos, la recomendación siguiente. Venga, mira, para niños. Para los jóvenes de la casa, El lobo y las 7 cabritas. Es una adaptación del cuento de los hermanos Grimm, que crearon estos personajes y bueno, muchísimos otros como Blancanieves, Rapunzel, Hansel y Gretel y demás, ¿no? Las ilustraciones las pone Rocío Bonilla, que es una maravillosa ilustradora y bueno, vais a poder ver las ilustraciones fantásticas que tiene este cuento y muchos otros. Ya hablaremos ahora después de su página para que podáis ver su trabajo en el mundo de la ilustración, y lleva muchísimos años ilustrando cuentos, y ahora ha salido una colección que es Flamboyant, es la editorial que digamos está detrás de esta publicación, de los clásicos de Caperucita Roja y demás, pero tiene como 3 tipos de lectura. Mantiene el texto original, en este caso de 1812, de los hermanos Grimm, entero, sin embellecer y sin censurar, tal cual es el cuento.
Luego hay unas, con letras de palo, unas palabras clave para que los chavales, digamos, lo puedan ver más sencillo y demás, y puedan seguir la historia, ¿no? Y una sencilla y cuidada adaptación también para los peques. De tal forma que luego además vienen con páginas, mire usted, vienen en páginas desplegables, Qué chulo. fíjese.